Regresamos en Agenda Política PYME y nos vamos inmediatamente a conversar con el congresista César Combina. ¿Nos escucha bien, congresista? Muy buenos días, bienvenido a PYME TV. Sí. Perfecto. Buenos días, qué un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Le preguntaba sobre una opinión genérica para poder empezar el diálogo sobre este debate de la inmunidad. Sé que usted se mantiene a favor de que, se pueda persistir con lo aprobado por el Congreso de la República. Bueno, nosotros en Alianza por el Progreso prometimos eliminar la inmunidad parlamentaria y se ha cumplido. Me parece que desde el punto de vista de otras agrupaciones políticas, ellos han ingresado el caso de la inmunidad del presidente y los altos funcionarios y también del Tribunal Constitucional. Yo creo que es perfectamente válido, tal cual se ha señalado en el Consejo de Estado, que esta situación se pueda regular y mejorar para garantizar que el Congreso cumpla su palabra. Su palabra fue eliminar su inmunidad y posteriormente la inmunidad del resto de funcionarios, pero hay que escuchar a los sectores, no se pueden tomar medidas apresuradas y en ese sentido nuestro voto ha sido por eliminar la inmunidad parlamentaria y no por meter a otros poderes del Estado. Señor Combina, el Consejo de Estado ayer instó a una reflexión y a un debate. ¿Están abiertos al consenso con el Ejecutivo? Sí, nosotros coincidimos con el Ejecutivo y con el resto de poderes en que se tiene que hacer las cosas bien. Nosotros en la Comisión de Producción, por ejemplo, dialogamos constantemente con gremios, con el Poder Ejecutivo, con los gobiernos regionales, para garantizar que las normas sean normas de beneficio común y sobre todo que no se violen los sectores. En este caso, el Tribunal Constitucional tiene una debida queja, producto que en ninguno de los dictámenes, tanto de mayoría como minoría, se incluía su caso y ha sido como una situación colateral, porque en la norma aparece que el Tribunal Constitucional goza de inmunidad igual que un congresista. Al haber suprimido la inmunidad parlamentaria, automáticamente se suprime la del Tribunal Constitucional y yo creo que esta es una situación que el Congreso debe arreglar de forma urgente. Ya que tiene el contacto con los gremios, como usted bien dice, dentro de la Comisión de Producción, imaginamos, y así como se ha venido dando aquí también en el programa, porque hemos hecho contacto en varias regiones del país, y uno de los problemas que presentan justamente y que exponen los líderes gremiales es la falta de acceso a, por ejemplo, a los beneficios del Estado, como son el programa Reactiva, y también dentro de Compras Mi Perú. No está llegando ese beneficio, ese acceso a poder concertar con el Estado a las regiones. Sí, es un proceso que en el caso de Reactiva y FAE-MIPE y FAE Turismo y Agrario hablamos de garantías que tienen una forma de regularse porque no son donaciones, no son compras, sino son garantías en préstamos versus las compras Mi Perú. Nosotros desde la Comisión de Producción siempre apostamos, desde el inicio de nuestra presidencia, apostamos a reducir los préstamos, es decir, nosotros le comentamos al Ejecutivo de que si teníamos que priorizar dónde invertir, la compra directa a los productores, sobre todo en las regiones, iba a garantizar un círculo virtuoso mayor que el endeudamiento. Sin embargo, el programa Reactiva Perú tiene, como todo, cosas positivas y cosas negativas que se han ido enmendando progresivamente. El caso de FAE-MIPE también ha sido un caso muy importante. Nosotros hemos colaborado con ideas, con propuestas desde la Comisión de Producción y que poco a poco ha ido mejorando. Esta segunda, por ejemplo, este segundo grupo de subasta pública de FAE-MIPE ha logrado fortalecer, por ejemplo, el sector cooperativo, un sector que llega a la mayoría de las regiones, por ejemplo, el sector de Ayacucho, el centro del Perú, el sur del Perú, tiene mucha vinculación económica, el emprendedor tiene mucha vinculación económica con la cooperativa. Y esto va a ayudar, va a hacer llegar que este segundo grupo de FAE-MIPE sea beneficiario, sobre todo más del 50% de las MIPES, y por otro lado, ahí sí hacer mucho énfasis en Compras Mi Perú. Compras Mi Perú, este año va a ser un año vital para las Compras Mi Perú, lo hemos dialogado con los gremios, lo hemos dialogado con el Ejecutivo. Se va a hacer una compra histórica a través de núcleos ejecutores y esta compra que se va a desarrollar de 700 millones de soles entre julio y agosto de este año, claro, va a tener que tener mucha revisión tanto de Contraloría como de los gremios y también desde el Legislativo para a partir de septiembre aprobar una ley, ya dejar de lado los decretos de urgencia, los decretos legislativos y normar las Compras Mi Perú con una ley estable, en donde no dependamos del ministro de turno ni del gobierno de turno.
Señor Combina, los líderes gremiales y todo el pueblo peruano se siente abandonado por el gobierno. ¿Cuál es la acción que va a tomar ahora el Congreso? Bueno, nosotros desde el Parlamento y desde nuestra comisión hemos venido trabajando iniciativas legislativas, pero debo hacer una aclaración porque nosotros somos 130 parlamentarios, en la comisión somos 11 parlamentarios y debo señalar que nuestra comisión se ha comprometido a no sacar ningún dictamen que después con el voto en el Pleno se convierta en ley, ningún dictamen sin opinión técnica. Nosotros hemos acordado que todos los dictámenes que saquemos tienen que tener un sustento técnico, así como un sustento político, pero sobre todo un sustento técnico. Hemos empezado con aprobando un proyecto, un dictamen que el día de hoy va a regular las compras estatales en los concursos públicos de bienes, por ejemplo, que va a permitir que las MIPES ya no tengan que presentar 3 veces su monto facturado para entrar a un concurso, sino solamente el 25%. Y por otro lado, va a otorgar 5 puntos adicionales a las MIPES en las regiones. Es decir, si en la región Cusco se convoca un proceso para compra de carpetas, las MIPES del sector de carpintería que postulen automáticamente recibirán 5 puntos adicionales. De esta forma, por ejemplo, fortalecemos las compras públicas de la mano fuera del sistema de compras Mi Perú, ¿no? Lo que también sería bueno, señor Combina, es ampliar los sectores, ¿no? Ampliar los rubros en distintos aspectos. Lo que yo le quería consultar, y usted decía muy bien, por ejemplo, era de que no se dependa del gobierno de turno para extender esta posibilidad que van a tener dentro de Compras Mi Perú. Ese proyecto de ley, ¿cuán avanzado está? ¿Cuán normado está? ¿En qué etapa se encuentra? Y una segunda pregunta, ¿se ha perdido la representatividad dentro de justamente Compras Mi Perú? Hay un decreto de urgencia, el 075-220, si no me equivoco, en el cual ya el representante MIPE, PYME, no tiene la posibilidad de vigilar, de estar presente dentro de este proceso. Sí, efectivamente. Yo en el mes de abril presenté el proyecto de ley de compras estatales vía núcleos ejecutores, que básicamente lo que hace es rescatar esta historia de decretos legislativos, esta historia de trabajo de las MIPES con el Estado, pero lo fortalece y lo institucionaliza. Lamentablemente, antes de entrar al debate en comisión, por un tema de procedimiento que siempre tiene que pasar una exposición, posteriormente un análisis y finalmente un dictamen, el gobierno accedió a nuestro pedido de iniciar compras directas y fortalecer el programa Compras Mi Perú. Lo que hemos obtenido entonces es que en julio y en agosto van a desarrollarse estas compras, que son compras históricas. El compromiso de la comisión es paralizar la dictaminación hasta que se terminen estas compras Mi Perú, que calculamos va a ser a finales de agosto, para poder incluir este balance comparativo. El Ministerio de la Producción señala que habiendo retirado a los representantes de las MIPES, se pueden agilizar más los procesos y también se presta menos a la corrupción o a las redes de compadrazgo, de amistad que pueden haber en algunos sectores. Esta es la propuesta del Ejecutivo. Ahora, vamos a ver si en la realidad, cuando terminen estas compras, esto se da. De esta forma, es un compromiso de la Comisión que una vez que termine la implementación de esta primera parte de Compras Mi Perú que ha lanzado la Comisión de Producción, perdón, el Ministerio de la Producción, nosotros vamos a legislar tomando lo bueno de los antiguos procesos y rescatando lo bueno también de este proceso para poder curar un poco en la práctica cualquier problema que pueda haber. Lo que queremos es que la nueva ley de compras Mi Perú sea una ley que fortalezca a la MIPE y que además garantice su descentralización. No solamente participar dentro de las compras de ministerios, sino también llegar al sector subnacional como gobiernos regionales. Y ahí me parece, señor Combina, de que sería bueno también abordar la modificatoria del reglamento de la ley 1414, ¿no? En donde supuestamente, pues, digamos, finalmente todas las compras terminan yendo a los que más tienen, a los más poderosos, ¿no? Entonces, ¿eso también se está revisando? Sí, justamente por eso hemos presentado este proyecto, bueno, ya es dictamen, se va a debatir en el próximo pleno, de reformas en las contrataciones de concursos públicos. ¿Por qué? Porque si bien las MIPES se beneficiaban
en las compras de menor cuantía y en las compras de concursos, por así decirlo, rápidos por la cantidad de UITs. En los grandes concursos, por ejemplo, los del Ministerio de Educación, los de las direcciones regionales, quedaban completamente abandonadas. ¿Por qué? Porque no podían competir contra los grandes. El día de hoy, con esta normativa que vamos a lanzar, yo espero que sea aprobada por el Pleno lo antes posible, todas las contrataciones de más de 400.000 soles van a permitir que los micro y pequeños empresarios tengan más facilidades de participar. Y este es, como diríamos, el gran bolsón de la torta de presupuesto que va a garantizar una inyección mayor que antes las MIPES no podían ingresar a esta repartición, ¿no? Señor Gombina, se acusa al actual Parlamento de ser populista. Este decreto que busca eliminar la inmunidad parlamentaria, se le acusa de carecer de sustento técnico. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo lo he señalado también al interno de mi bancada y al interno del Pleno. Nosotros tenemos que apostar hacia reformas importantes, rápidas, pero con sustento técnico. En ese sentido, el primer dictamen aprobado por mayoría de la Comisión de Constitución sí recoge un sustento técnico para la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Hay un segundo dictamen en minoría, que es lo que se ha mezclado, y eso es lo que no debemos repetir en ningún dictamen. Yo también lo he señalado en el caso de la ONP. Debemos agrupar proyectos de ley similares. Es decir, si un proyecto de ley dice eliminar la inmunidad parlamentaria y eliminar la inmunidad presidencial, está hablando de dos situaciones diferentes. Por tanto, no se deben acumular en un mismo dictamen. Esto es parte de la técnica parlamentaria y yo sé que muchos colegas, especialmente de otras bancadas, que fueron las que impulsaron esta votación de esta forma, no han recibido quizás el consejo técnico correcto en la forma de elaboración de normas. Pero sí quiero señalar que nosotros como Parlamento estamos convencidos que no podemos retroceder ni un solo paso. Es decir, la inmunidad parlamentaria debe quedar enterrada completamente y el resto de antejuicio político del presidente, de los ministros y la eliminación de la inmunidad del TC debe ser reevaluado con los sectores. El diálogo es lo único que nos va a sacar de esta crisis económica que estamos viviendo. Regresando un poquito al tema anterior, congresista Gombina, ¿cómo se hace para poder descentralizar un poco el acceso a las compras, ¿no? Porque conversábamos, por ejemplo, con el señor Francisco Paca de la región Puno y nos dice que no ha llegado ni Reactiva Perú, ni tampoco hay la posibilidad de que se pueda, pues, al menos gestionar alguna compra dentro del sistema de Compra Mi Perú. Sí, lo que tú habías señalado es muy importante. Compras Mi Perú ha sido diseñado como un proceso para algunos sectores, que quizás son los que participan con mayor unidades empresariales de las MIPES. Sin embargo, este proceso, el proceso de transformación, no viene por el COVID-19, viene ya desde hace muchos años. ¿Y por qué hablo de proceso de transformación de las MIPES? Porque las MIPES que el día de ayer, por ejemplo, en el año 80, podían dedicarse al tema industrial, el día de hoy, si siguen vivas, pueden haber transformado a servicios digitales. Los de imprenta, por ejemplo, muchos MIPES de rubro de imprenta han transformado casi al marketing digital, al diseño. Es decir, las MIPES han ido cambiando y Compras Mi Perú se ha quedado en el modelo de textil, carpintería, metalmecánica y cuero, que si bien en estos momentos es muy importante, tenemos que garantizar que los otros sectores también se beneficien. Es por eso que también hemos presentado, y estoy muy contento de haberlo hecho, porque teníamos que rescatar esta buena ley que ya ha sido derogada, y la vamos a rescatar, la ley de promoción de las zonas altoandinas. El día de hoy no tenemos ningún tipo de promoción económica, que sí hay micro y pequeñas empresas en la zona altoandina, y es por eso que lo he vuelto a presentar, porque ya se había derogado, que permite que se fortalezcan las micro y pequeñas empresas, así como las empresas comunales, a partir de los 2.500 metros de altura, en sectores que además no venden al Estado per se, por ejemplo, piscicultura, transformación lechera, transformación del cuero, industria forestal y turismo rural comunitario, que son estos pequeños nichos que, aunque la visión económica tradicional no los considere como picos o como un sector organizado, sí representan en nuestras regiones en puestos de trabajo. Muchos de ellos vienen siendo dirigidos
por jóvenes emprendedores, y creo que era el momento de decirle que seguimos apostando por una descentralización económica. Ya para ir finalizando, congresista Combina, muchos microempresarios pequeños, ¿no?, así como muchas personas naturales también que son microemprendedores, a estas alturas todavía no encuentran la forma de cómo pagar sus deudas, y la Comisión de Economía ha aprobado un dictamen para el congelamiento de deudas, pero en cierta forma escuchábamos hace unas semanas de que el Banco Central de Reserva recomendaba a las entidades financieras reducir al menos un poco las tasas de interés y que se pueda brindar una cierta ayuda para poder postergar los préstamos bancarios, pero al parecer la SBS y ASBAN hacen oídos sordos ante estos pedidos que podrían ayudar muy bien a que los pequeños, quizás ellos muchos de ellos tienen la intención de pagar, pero si es que no se le brinda la facilidad, ¿cómo se hace? Definitivamente, uno de los grandes aspectos positivos del FAEMIPE y de Reactiva Perú, como digo, siempre hay que ver lo positivo y lo negativo. Una de las grandes cosas positivas ha sido que se ha podido, a través de un concurso público, poder bajar la tasa de interés. Es decir, el costo del préstamo ha llegado a niveles históricos de 1.9, 1.8%, que es realmente una tasa de interés bajísima e histórica. En el caso de FAEMIPE, en 3 puntos tanto. Lamentablemente, a nivel de los usuarios libres, los ciudadanos y muchos de los emprendedores que no han accedido al FAEMIPE o que han tenido deudas previas, han estado en tasas de interés leoninas de 41%, 45%. En el mejor de los casos de los emprendedores, a 13%. Es decir, los más caros de la región. Más lo que tenemos en el mercado libre, por así decirlo, que en el mercado concursable que ha sido Reactiva y FAE. En ese sentido, creo que la Comisión de Defensa del Consumidor tiene que también analizar la situación de forma general. ¿Por qué digo esto? Y me da mucha pena que no hayan llamado a la Comisión de Producción y MIPES para poder hablar de esto. La mayoría de las MIPES se encuentran con préstamos de microfinancieras y cajas municipales. Los bancos usualmente le prestan a la gran empresa y a aquellos que tienen contrato laboral estable. Entonces, lo que tenemos es de que este dictamen, ya aprobado, ha excluido el congelamiento de intereses de las microfinancieras y de las cooperativas. Por tanto, la mayoría, y hay que analizar esto fríamente, para que esta ley no se convierta en una ley que termine beneficiando a la gran empresa. Claro. ¿Por qué? Porque los micro y pequeños no contratan con los grandes bancos. Entonces, desde ese punto de vista, siento que el Ministerio de Economía podría hacer un esfuerzo para, por ejemplo, crear un fondo en donde las MIPES puedan presentar sus deudas y sea un fondo de renegociación de intereses concursable, para poder garantizar un pago de deuda a un nivel técnico que no afecte la finanza microfinanciera, pero que garantice un plazo perentorio interesante, responsable y sobre todo a tasas de interés bastante bajas.